Avancemos con las medidas de variabilidad viendo este caso. Supongamos que uno tenga las variables x e y con valores como siguen. La variable x con valores 90, 100 y 110 y la variable y con valores 3900, 4000 y 4100. Veamos entonces cuál de las dos aparentemente tiene mayor variabilidad. Si lo miramos, uno puede pensar que la variabilidad es la misma en ambas, pero lo que necesitamos no es simplemente verlo a ojo. Necesitamos alguna medida que nos diga si la variabilidad es mayor en un caso o en otro. Porque en este caso es relativamente simple ver que la variabilidad es mayor en el caso de la variable x que la variable y. Nuevamente, viéndolo a ojo. ¿Y por qué esto? Porque uno puede ver que en el caso de la variable x, los dos valores de las puntas están 10 puntos porcentuales alejados de su centro. En cambio, en este caso, si bien la distancia es mayor y en unidades a cada lado, porcentualmente es solamente 2,5 puntos respecto de su centro. O sea, este se aleja 10 unidades a cada lado, este se aleja 100 unidades a cada lado. Sin embargo, porcentualmente, los 10 estos significan una cosa y los 100 estos significan otra cosa. Esto que se puede ver en este caso de las variables con tan pocos datos, no se alcanzaría a ver si, por ejemplo, la variable x, en vez de tener 3 datos, tiene 15 datos y la variable y tiene 42 datos. Necesitamos ver cuál de las dos, la x o la y, tiene mayor variabilidad. Para lo cual, con lo único que contamos hasta ahora es con la varianza. Si nosotros analizamos la varianza de x, vamos a ver que la varianza de x se forma como la sumatoria de x menos su media elevado a la 2 por fi. La frecuencia en este caso es 1/3 para cada uno de los valores. Entonces, calculemos inicialmente la media de x y también la media de y. Eso es muy simple, porque la media de x, en este ejemplo tan simple, es 100. Y la media de y, en este ejemplo tan simple, es 4000. Si avanzamos con el cálculo de la varianza, vamos a ver que la varianza de x se conforma como cada valor menos la media, 90 menos 100 es menos 10, elevado a la 2, 100 menos 100 es 0, elevado a la 2 es 0, 110 menos 100 es 10, elevado a la 2 es 100, más 100 de antes, 200, dividido 3, 66,6 periódico. El detalle es que los valores de x vienen en unidad de x, o sea, tendríamos que acompañar cada valor con la unidad. Entonces, cada valor de x representará la misma unidad que la unidad de la media de x, es decir, se medirá en la unidad de x, pero la varianza se mide en la unidad de x elevada a la potencia 2. Este detalle es fundamental. En la variable y, esto va a ser unidades de y, unidades de y, unidades de y, la media unidades de y, y la varianza de y, si hacemos la cuenta de la misma forma que hicimos antes, cada valor menos la media elevado a la 2 por 1/3 nos va a dar menos 100 a la 2 es 10.000, 0 más 10.000 son 20.000, dividido 3, 6.666,6 periódico, unidades de y al cuadrado. Claramente esto nos dice que la varianza de y es mayor que la varianza de x. Parecería que la variabilidad de y es mayor que la de x, pero analizamos antes que la variabilidad acá era 2,5 puntos y acá era 10 puntos porcentuales.
Por lo tanto, esto no nos está indicando lo mismo. Veamos qué sucedería si analizáramos el desvío estándar de X, la dispersión de X. Esto nos va a dar aproximadamente 8,16 unidades de X. Recordemos que el desvío estándar se obtiene sacando la raíz positiva de la varianza. Y haciendo la cuenta nos va a dar aproximadamente 8,16. En cambio, el desvío estándar de Y nos dará 81,6 unidades de Y. Volvemos a la unidad de la variable, unidad de Y o unidad de X, pero el desvío estándar de la Y es mayor que el desvío estándar del X. Indicaría que la variabilidad es mayor en la Y que en la X, cosa que lo que vimos a ojos no estaba reflejando. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que lo que tenemos que ver es la variabilidad relativa. Y aparece un concepto que es el coeficiente de variabilidad. Este coeficiente de variabilidad se calcula como el desvío estándar sobre la media de la variable. ¿Qué ventajas inmensas tiene esto? Que esto es un número puro. Cuando nosotros calculemos, por ejemplo, el coeficiente de variabilidad de X, que va a ser el desvío estándar de X sobre la media de la variable, el desvío estándar de X será 8,16 unidades de X. Y la media de la variable, 100 unidades de X. Con lo cual, la unidad puede simplificarse en numerador y denominador y nos queda un número puro 0,0816. Los números puros tienen la inmensa ventaja que sirven para comparar datos de poblaciones diferentes o medidas de poblaciones diferentes. En el caso de la variable Y, su coeficiente de variabilidad será 81,6 unidades de Y, pero ahora la media es 4000 unidades de Y. Nuevamente simplificamos unidad con unidad y el cálculo nos da 0,0204, que claramente es más chico que el coeficiente de variabilidad que corresponde a la variable X. En definitiva, esto sí nos indica que la variabilidad de la variable Y es menor que la variabilidad de la variable X. ¿Qué utilizamos para ver eso? El coeficiente de variabilidad. No nos sirve la varianza ni el desvío porque son medidas que nos miden de manera absoluta la variabilidad. Y lo que estamos analizando en este caso es la variabilidad relativa que la variable tiene. Vamos a ver dos usos que el coeficiente de variabilidad tiene. El uso número 1 es el que acabamos de ver. Vale decir, sirve para comparar variabilidades de poblaciones diferentes, inclusive con unidades de medida distintas unas de otras. Por ejemplo, en este caso, la unidad de X y la unidad de Y, que podría haber sido dólares en ambos casos, o podría haber sido en un caso centímetros cúbicos y en otro tiempo de vida en horas de las lámparas. Las unidades que sean nos permite hacer el análisis y ver cuál de las dos, la X o la Y, tiene mayor variabilidad. El segundo uso que el coeficiente de variabilidad tiene es indicarnos si la media aritmética es representativa del valor de la variable. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos una variable y calculamos de la variable la media, uno puede suponer que la media está representando al conjunto de los datos de la variable. Ahora bien, si los datos de la variable están muy alejados unos de otros, la representatividad de la media, en el sentido de decir la media está cerca del conjunto de los datos, es baja. Y en la medida que el coeficiente de variabilidad sube y sube y sube más, lo que indica es que, para decirlo de una manera coloquial, el desparramo de los valores en forma relativa es mayor. Con esto lo que digo es, si algún valor de la variable es inusualmente alto y algunos valores de la variable son inusualmente bajos,
La media que estará en el centro aproximadamente no representará ni a uno ni a otro. Va a ser el resultado de un cálculo, va a estar entre uno y otro, pero no va a ser buen representante ni de uno ni de otro. Lo que uno dice es, ¿cuándo la media es buena representante del conjunto de datos? Cuando el coeficiente de variabilidad es relativamente chico. ¿Qué significa que el coeficiente de variabilidad sea relativamente chico? Si el coeficiente de variabilidad de x está entre 0,20 y 0,10, estos son cuestiones convencionales, vale decir, se acostumbra indicarlo de la forma esta. Se dice que la media aritmética es representativa del conjunto de datos. Si el coeficiente de variabilidad fuera aún más chico, entre 0,10 y 0,05, la media es muy representativa. Y si el coeficiente de variabilidad fuera menor o igual que 0,05, decimos que la media es altamente representativa. Si el coeficiente de variabilidad fuera superior a 0,20, decimos que la media es poco representativa. Un comentario adicional por último es que el coeficiente de variabilidad sea relativamente bajo no indica que la medida posicional que debemos usar sea la media aritmética. Puede resultar que tengamos que usar la media geométrica o armónica o la mediana o el modo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de lo que la variable necesite. Dependiendo del caso bajo análisis. Pero lo que dice es que el conjunto de datos está siendo representado por su valor de tendencia central. Básicamente eso es lo que el coeficiente de variabilidad está indicando. En los próximos videos analizaremos momentos y alguna otra medida. Los estamos viendo. Gracias.